Bueno, sin más preámbulos voy a comenzar con las personas que haya. Muchas gracias a las personas que me acompañan en estos momentos. Bueno, en principio hablar de memorias personales surge de una encuesta que hice acá en Instagram y había 3 géneros muy específicos sobre los cuales consulté. El ensayo autobiográfico, que tiene un carácter reflexivo, muy acotado, muy específico en cuanto al alcance, a los objetivos y a la extensión. Luego creo que hablé sobre el diario personal o el journaling, que es un anglicismo, pero que más o menos remite a algo, a un ejercicio similar de la escritura. Y por último, las memorias personales, que podría interpretarse como algo redundante, pero no lo es así y ya lo vamos a explicar. Lo primero que debo decirles y aclararles en un principio es que no vamos a hablar de literatura hoy. Vamos a hablar de escritura, que es algo distinto. Yo acá tengo justamente, para que vean, mi ayuda a memoria, que es importante cuando uno quiere orientarse y no quiere perderse, porque la oralidad es tan distinta, justamente de eso vamos a hablar hoy, a la escritura. La oralidad tiene unos recursos expresivos tan diferentes a lo que tiene que ver con las memorias, y justamente uno de los puntos focales que diferencian la escritura de memorias personales, de los cuentos que uno pueda narrar, de los famosos storytime o storytelling que ahora están tan de moda en el marketing digital, es la cultura escrita. Entonces, en primera instancia, lo que yo quiero contarles un poquito antes de entrar en materia es cómo yo me acerqué a este tema. Podría decirse que me acerqué mucho antes de graduarme. Yo estudié letras en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, en Caracas, precisamente, de donde soy oriunda. Yo ahí desarrollé una carrera estándar con materias obligatorias, pero fui abordando poco a poco seminarios especiales que tenían que ver con lo que podríamos considerar la filosofía del lenguaje y la lingüística. Entonces yo me fui yendo hacia este camino de la investigación lingüística y desarrollé una tesis con el recientemente fallecido profesor Armando Quintero sobre oralidad. Y más que todo lo que hice fue acercarme al ámbito de la oralidad desde una visión macrocósmica y de cómo la oralidad tenía unas precisiones muy puntuales acerca de sus formas expresivas y cómo se diferenciaban de la cultura escrita. Entonces, creo que la gran diferencia entre las memorias personales y el contar una historia acerca de uno mismo pasa por el tapiz de la trama y del urdimbre de la cultura escrita. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 años antes de Cristo, más o menos en la región sumeria, que estamos ubicando las primeras manifestaciones gráficas. Entonces, hace muchísimo tiempo que tenemos esa cultura escrita, pero en realidad, por supuesto, como ustedes saben, la cultura escrita no se universaliza, sino que se mantiene a la par en principio como manuscrito, junto con el desarrollo de la oralidad. Las grandes masas de personas fueron absolutamente analfabetas hasta hace relativamente muy poco tiempo. Hola Nesmar, hola Apo Design, hola Sandra, bienvenidas. Entonces eso generó como un desarrollo paralelo de la expresión tanto oral, que tenía mucha más relevancia, y la expresión manuscrita, porque no es hasta el advenimiento de la imprenta en que comenzamos a desarrollar justamente una escritura más privada, más íntima. Es cuando comienzan los libros a ser parte de ciertas élites, a ser mucho más portables, si se quiere, porque son más pequeños que los grandes libros que manejaban, por ejemplo, las congregaciones religiosas para registrar sus eventos. Entonces, la cultura escrita da pie
al desarrollo de una conciencia individual, pero no es hasta el advenimiento de la imprenta, es decir, del libro impreso, de la hoja impresa, que nosotros comenzamos a ver el surgimiento de diarios personales publicados, hechos públicos, de las memorias personales publicadas en formato de libro, con destinatarios, por supuesto, lectores en la lengua en que el escritor decidió acometer ese proceso. Entonces ya vemos que las memorias son las memorias personales, o lo que llamamos también autobiografía, géneros autobiográficos, es un género realmente moderno. Cuando hablamos de modernidad, hablamos del siglo XVIII, XVII, XVIII hacia acá, que en términos históricos es muy poco, y en términos, por supuesto, de nuestra vida personal es hace mucho tiempo ya, pero en realidad en términos históricos es relativamente poco. O sea, 3500 año 3500 antes de Cristo ya existía la alfabetización o la grafía, el registro gráfico, y llegamos hasta el siglo XVII, XVIII para escribir sobre nosotros mismos. Es un proceso larguísimo, ¿no? Por supuesto, en términos históricos, cronológicos. Entonces vemos cómo el surgimiento de la cultura moderna es lo que propicia la reflexión desde nuestra interioridad para poder contar lo que nosotros queremos que quede como el manifiesto o el testimonio de nuestro paso por el mundo. Entonces, para hacer como un repaso hasta ahora, solo es posible la escritura de memorias personales cuando dejamos de contar lo que nos sucedió y empezamos a escribirlo. Y también hay una diferencia muy interesante, entre escribir esas memorias a mano y después transcribirlas a lo que sería la parte tipográfica, el concepto o la idea tipográfica. Muchas veces las personas que escriben su diario a mano desarrollan una introspección psíquica muy distinta cuando la transcriben en estos días, o justamente en la actualidad, a el procesador de palabras en la computadora. Cuando nosotros escribimos un diario y lo releemos y releemos nuestra caligrafía, se produce en nuestro cerebro un acercamiento tanto neurológico y también psicológico, hacia los hechos que nosotros contamos, muy distinto a cuando esos mismos hechos son transcritos, impresos y leídos en una hoja con todo lo que es la disposición tipográfica. Pasan cortocircuitos muy llamativos, y eso es parte de lo interesante que es la escritura de memorias personales. Ahora bien, yo quiero, para no hacer más extensa toda esta introducción, hablar de algunas características como muy puntuales de las memorias personales. En primer lugar, no toda memoria personal es un producto literario. Vamos a quitar eso un poco de la cuestión actual que estamos desarrollando en este live. No tienes que ser un escritor literario para emprender el camino de las memorias personales. La literatura no necesariamente es la escritura o viceversa. En distintos lives podemos después desarrollar todo lo que tiene que ver con las diferenciaciones entre lo que es la escritura, que puede ser técnica, que puede ser técnico-jurídica, de la literatura. La literatura obedece a otros objetivos, a otros propósitos que no son ni mejores ni peores, pero que son distintos a la escritura misma. Por lo tanto, no es un obstáculo el hecho de que no seas un escritor profesional o un escritor literario para poder escribir tus memorias personales. Eso en primer lugar, como para quitarnos el miedo en principio de lo que significa desear y poder consolidar ese deseo. En segundo lugar, la oralidad es vasta. La oralidad tiene como objetivo el registro
en cuanto a lo que es el recuerdo de lo que nos pasó, el registro de una manera muy distinta a lo que después nosotros vamos a elegir contar de forma escrita. La oralidad es brutal en un sentido expresivo, es decir, cuenta con cierta gracia, sobre todo si nosotros hemos sido formados en retórica, tenemos los recursos expresivos de convencimiento hacia las otras personas, pero en realidad cuando pasamos al aspecto escrito hay otras herramientas que forman parte de no solamente de la cultura escrita, sino que forman parte de la expresividad escrita, que es algo muy distinto. Al principio, la cultura escrita, que convivía con esa oralidad primitiva, tenía como función emular las técnicas de memorización que tenía la transmisión oral, no solamente de los cuentos, sino también de los registros históricos, de los inventarios, de los catálogos de cosas que existían. Así vemos que cuando leemos con objetividad y con análisis un poco más crítico la Biblia, por ejemplo, sin hablar acá de religión, cuando vemos eso, vemos distintas características que son propias de la oralidad, como las repeticiones de palabras, como las redundancias, como la enumeración. Es decir, la oralidad tiene unas técnicas de memorización que son muy reiterativas, que son muy repetitivas. Por eso les decía al principio que la oralidad, cuando uno cuenta algo de sí mismo, es muy vasta, muy básica. En principio, la invención del alfabeto, de la cultura del grafismo, la representación de esa oralidad, fuera fonética o con otro tipo de alfabetos no fonéticos, o con ideogramas, lo que trató fue de emular esas técnicas de memorización de la oralidad, y por eso vemos que convivían de una manera complementaria. Luego, con el paso del tiempo y la cultura humana, esas técnicas de memorización ya no se incluyeron en la escritura de textos que tuvieran que ver con lo literario o con lo histórico, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, cuando nosotros abordamos la escritura de memorias personales, nos deslastramos un poco de todo lo que tendría que ver con ese proceso de enumeración, reiteración de las cosas. Nosotros ya no tenemos ese pensamiento primario de la oralidad, que no es malo, pero que tiene sus propias características y sus propios destinatarios y sus propios objetivos a cumplir. Cuando pasamos a la cultura escrita en principio tiene como decía anteriormente, tiene un propósito de memorización. Entonces ya la memoria está absolutamente determinada por la cultura escrita. Entonces es ya casi hasta redundante decir vamos a escribir memorias, porque en realidad la memoria no es memorización oral, la memoria es parte ya de la cultura escrita. Y a medida que se fue afinando el desarrollo de la humanidad, que se fue afinando la cultura de su tipo de expresividad o de expresiones muy concretas, tanto artísticas como administrativas, como judiciales, comenzamos a ver que cada vez se separa más esa expresión escrita de su origen verbal. Ya la redacción o la escritura de memorias personales, sea a partir del diario escrito manuscrito o ya de una autobiografía literaria, que es como como el otro extremo, ya tiene otras técnicas que no son necesariamente de memorización, pero sí de memoria, que es lo que llamaba, por ejemplo, Bachelard como el espacio de ensoñación, que es volcado sobre, en este caso, el papel. Otra de las cosas importantes es que sin la invención de la imprenta, la escritura de memorias personales no tendría la capacidad de sobrevivir hasta el día de hoy. Es decir, el desarrollo de la invención, por decirlo así, del libro impreso hizo posible que también hubiera un carácter de vida privada.
La vida privada es lo que hace, lo que nos convierte a nosotros en individuos modernos, esa conciencia de la vida privada, y que eso facilita de alguna manera la posibilidad de poder hablar de nosotros mismos en algunos casos y hacerlo público con un destinatario. Otra de las características de las memorias personales es justamente esa, que el escritor de memorias personales tiene como otros escritores en general, tiene un lector ideal, un destinatario. La mayor parte de las intenciones al escribir memorias personales es el hecho de trascender, es el hecho de ubicarnos en el mapa de nuestro contexto, es validar nuestra existencia ante ese lector imaginario, idealizado. La escritura de memorias personales también tiene otra característica, que es la fragmentación de nuestra vida en pedazos que van a ser unificados, pero que son seleccionados por nosotros, los que nos parecen más interesantes, los que nos parecen más graciosos, ejemplificantes, dependiendo de cómo sea la concepción que tenemos de ese lector o ese destinatario final. Por eso uno de los grandes antecedentes, no se podría llamar memorias personales, pero uno de los grandes antecedentes de estas memorias o de estas autobiografías son las Confesiones de San Agustín en la Edad Media, que es una especie de cuento de cómo él se convierte a el cristianismo. Es ejemplificante, es moralizante, hay una intención porque va destinada esa narración de su propia vida a que otras personas puedan tomarlo de ejemplo, de paradigma y convertirse. Por eso, una de las dinámicas de la escritura de memorias personales es justamente la imaginación de un lector ideal. Pero paradójicamente o interesantemente, diría yo, al mismo tiempo, el lector de memorias tiene que construir también su imagen del escritor de esas memorias. Es decir, es un proceso que va y viene, que es un proceso mutuo, porque cuando a nosotros nos llega una memoria escrita por el propio autor, no una biografía en términos históricos, son unas memorias, una autobiografía, nosotros estamos formando una imagen a partir de lo que leemos. Y todo eso es parte de un concepto de ser humano moderno. Antes, lo que se llamaba vida privada, concepto individual o interiorización o individuación, no era lo más corriente, no se pensaba en esos términos. Antes, cuando la cultura escrita, manuscrita, es decir, la de los grandes, ¿no?, papeles escritos a mano que se enrollaban desde la antigüedad, se compartían públicamente, es decir, no había tampoco un autor con nombre y apellido, una editorial, no había derechos de autor. El libro, cuando surge impreso, comienza a ejercer en el contexto social una presión por individualizar la propia experiencia. La cultura oral y la primera cultura escrita, que es la manuscrita, permite el desarrollo grupal. El individuo no tiene una visibilidad como individuo, sino como cofradía, como grupo, como tribu, si se quiere, en términos de Lévi-Strauss, por ejemplo, cuando habla de mente primitiva versus mente moderna, de más ensoñación quizás, o de más concientización, más conciencia acerca de sus propios procesos, de más conciencia de su importancia en términos históricos. Entonces es muy, muy interesante todo lo que lo que gira alrededor de las memorias. Entonces, para tomar un poco en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, solo es posible la escritura de memorias personales en un contexto de cultura escrita. Es decir, solo es posible que nosotros seamos coherentes con el contexto cultural en el que vivimos. Antes de pasar al siguiente tema brevemente, porque eso lo voy a desarrollar en próximos lives, no me quiero extender, no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo, pero ya falta un poquito porque me comprometí a que fueran breves y que fueran digeribles. Les voy a comentar
que la escritura autobiográfica tiene distintos géneros. Algunos de ellos son géneros literarios y otros géneros no literarios. Es decir, el fin de la escritura de memorias personales no necesariamente es producir una obra literaria. Aunque muchos escritores escriban sobre sí mismos y lo publiquen, hay otras personas que han publicado sus memorias y que no necesariamente esos textos podrían catalogarse como textos completamente de literatura, de lo que puede ser mencionado literatura, y no pasa nada con eso. ¿Está bien? No hay ningún problema en que no sea considerada literatura. Ahora, ¿cómo o cuán considerados están los géneros autobiográficos desde el punto de vista de la crítica? Bueno, en principio, una de las primeras objeciones que se le hizo a el género autobiográfico autorreferencial fue la soberbia, el ejercicio de la soberbia. Pero eso tenía que ver con un contexto histórico también, en el que el individuo no podría sobresalir. El individuo era creación divina, y si estaba pecando de soberbia, quería ponerse por encima de Dios, que era el creador. Eso está muy marcado no solamente en el contexto judeocristiano, sino también en otros ámbitos religiosos. Entonces, la primera crítica que se le hace al género de memorias personales, autobiográfico, es ese. En segundo lugar, uno de los grandes problemas de este género de memorias personales es el pacto que realiza el escritor con su lector, el pacto de verosimilitud y de veracidad. ¿Qué sucede? En los géneros de ficción hay un pacto, el pacto implícito, que hace que sea verosímil el hecho de que existan dragones verdes volando. Pero si el escritor asume el género de la fantasía o del horror o de la ciencia ficción, el lector sabe qué se va a encontrar, y si mantiene una coherencia entre lo que dice desde el principio hasta el final, el pacto se produce. Ahora, ¿cómo se ve este pacto de veracidad en un género que supuestamente alude a la realidad? Bueno, esa es una de las grandes críticas que todavía no han sido zanjadas totalmente, es decir, no ha sido superada esa crítica por algunas personas. Todavía hay como una ambigüedad en cuanto a ese pacto de autenticidad con el lector. Y la tercera crítica, o el tercer gran problema desde el ámbito académico, el ámbito de la crítica literaria, si se quiere, acerca de la autobiografía o de las memorias personales, es el carácter fragmentario, la selección que hace el escritor de su propia vida haciendo una edición interesada, ¿no? Sobre sí mismo, muchas veces muy grosera, si se quiere, en el que nosotros hemos leído, estamos cansados de leer memorias que son homenajes a sí mismo, o memorias que son tan editadas hacia lo bueno que, bueno, termina siendo poco creíble que un individuo no tenga de alguna manera algunos baches en su vida. Entonces, ese es uno de los riesgos, y también uno de los grandes problemas ya desde el punto de vista del análisis crítico acerca de las memorias. En los próximos live vamos a desarrollar justamente la diferenciación entre una memoria personal de cualquier individuo, cualquier profesión, cualquier origen, y una memoria considerada como memoria literaria. Antes de eso, quiero aclarar que las memorias pertenecen a la creación escrita, y la biografía tiene que ver más con la historia, está más asociada a la historia porque es una puesta en escena desde el punto de vista también, desde un punto de vista cronológico, de una vida de un tercero que escribe, un escritor que emprende una investigación a partir de fuentes documentales, a partir de entrevistas o a partir de la propia entrevista a la persona biografiada. Es muy distinto, eso lo vamos a ir ampliando. En principio lo que quería era como introducir un poco esta definición acerca de las memorias personales,
y estoy partiendo de mi propia experiencia desde la lingüística. Por eso el énfasis esta noche ha sido la diferenciación entre una cultura oral, una cultura escrita, tanto manuscrita como de imprenta. Por último, quería brevemente como narrar un poco cómo yo pasé de ser una tesista que desarrolló un tema sobre filosofía del lenguaje, en este caso oralidad, como en su sentido filosófico, como en sus aspectos macrocósmicos, a la escritura actual de memorias personales. Bueno, en principio podría decir que yo comencé a escribir diarios a los 8 años, creo. Lo he repetido muchísimas veces en todo tipo de contextos académicos y públicos y con los amigos también, que el hecho de que mi madrina Emil, que ojalá que vea esto en algún momento, me regalara a mí un librito y me dijera, este es un diario personal íntimo, es solo para ti, puedes escribir lo que quieras, eso hizo que yo me convirtiera en una escritora. Porque yo ya era una lectora muy precoz, por cierto, pero eso hizo que yo me convirtiera en la escritora que soy hoy y tengo la dicha y el privilegio de haber hallado mi vocación muy tempranamente. Yo sabía desde el comienzo que mi vocación era escribir. O sea, después vinieron los temas, no necesariamente escribir literatura, ojo, yo desde pequeña lo único que quería es escribir acerca de cosas que me pasaban y veía. Más tarde, cuando formalicé mis estudios en el área académica, con letras, me di cuenta del valor que tenía la literatura en términos históricos. Y más tarde emprendí el camino del periodismo narrativo, que me permitió hacer semblanzas, que es otro de los géneros que están a mitad de camino de la literatura y del periodismo contemporáneo. Entonces, ese fue mi periplo. Y mi primer libro fue de memorias, de historias de vida más bien, porque en realidad no fue un libro de memorias propias, sino fue un libro de historias de vida, que es otro de los conceptos que están acuñados en este ámbito tan amplio como ustedes están notando ahora, que está entre lo que sería la sociología y la antropología contemporáneas con los géneros escritos y que podrían ser considerados como literatura contemporánea. Por ejemplo, hay los maravillosos libros acerca de Rigoberta Menchú, que hizo que se evidenciara muchísimo de su experiencia tan traumática, pero también tan vitalista, o los primeros textos de sociología contemporánea como los de Oscar Lewis, con entrevistas a gente de los suburbios estadounidenses en Los Ángeles. Así que, bueno, todo eso hizo que ese primer libro, yo hice unas entrevistas a ancianos que estaban recluidos en hospicios de Caracas, fueron 3 distintos, y la recopilación de esas entrevistas, yo era muy jovencita, y me dieron ese chance, esa oportunidad de hacerlo, hizo que yo me convenciera acerca de la importancia que es contar la propia historia. Entonces, con ayuda o sin ayuda, esas personas pudieron recrear verbalmente algo que estaba acumulado y que no tenía como salida, y se convirtió en un libro interesante. Y aquí, para culminar esto, les reitero que esa diferencia entre la cultura oral y la cultura escrita en la redacción de memorias es tan brutal que cuando yo entrevisté a esos ancianos y esas personas leyeron lo que yo había transcrito, no podían creer que se trataba de ellos mismos. Había una cuestión con la cultura escrita y con la capacidad, muchos de ellos eran analfabetas, por cierto, con la capacidad de poder reflexionar acerca de sus propias vidas, que bueno, que esa gente que en principio era analfabeta aprendió a leer para poder leer sus memorias en ese libro que nosotros produjimos. Entonces es muy interesante, pero muy interesante el mundo de la escritura autobiográfica. Yo tengo casi más de 20 años en esto. He emprendido no solamente he hecho muchas semblanzas, historias de vida, pero también como ghostwriter he estado detrás
de biografías o autobiografías, acompañando a las personas que emprenden ese camino. Así que bueno, este primer live, agradecidísima con las personas que han estado acompañándome. Ojalá que Instagram me permita mantenerlo. Y bueno, los invito a dos cuestiones. Primero, todos los lunes voy a tratar de hacer público el post del blog laboratoriodemar.com. Vamos a tener aquí en esta cuenta algunas herramientas, voy a después lanzar ejercicios y todos los jueves voy a lanzar un capítulo nuevo, un poco más organizado y no tan improvisado como hoy, sobre escritura autobiográfica en el canal de YouTube de Laboratorio de Mar, que les voy a dejar en la descripción de este video. Por ahora los saludo, los abrazo, les agradezco muchísimo haberme acompañado y espero que me sigan acompañando no solo en esta red, sino en todas. Y si es de su interés o del interés de alguien que conozcan, por favor, comuníquenselo, porque lo que queremos es hacer una comunidad con este interés común. Que estén bien, un besito y bueno, les agradezco a todas. Hasta luego.